Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. 9 detenidos y más de $1.700.000 entre efectivo y cheques incautados es el resultado de una serie de allanamientos ejecutados por la Fiscalía en Manabí. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. En la lista de detenidos consta un asesor del asambleísta Daniel Mendoza. La ministra de Gobierno asegura que se investigan presuntos actos de corrupción vinculados a la construcción del hospital de Pedernales. Aquí empezamos. El operativo se ejecutó en horas de la tarde del pasado jueves en Manabí tras al menos 2 meses de investigación previa. Se realizaron allanamientos en Pedernales, Bahía de Caracas, Calceta y Portoviejo. Se detuvo a 9 personas, entre ellas Giancarlos Benavides Moreira, quien junto a otros 3 sujetos también detenidos se movilizaban en una camioneta por el centro de Portoviejo. En el parte policial que fue levantado se detalla que al revisar el vehículo se encontró este sobre de papel. En su interior $42.000 en efectivo, cuyos fajos tenían un distintivo de Ban Ecuador, ya que minutos antes los sujetos habrían cambiado un cheque en esa entidad financiera. Pero no fue todo. En varios allanamientos a domicilio se incautó $662.191 en efectivo, $1.032.529 en cheques y otras evidencias. 4 armas de fuego, un chaleco antibalas, 36 cartuchos 9 milímetros, 14 terminales móviles, 3 vehículos retenidos. De igual forma, documentos, equipos informáticos y varios sellos de entidades públicas como el SRI y la Prefectura de Manabí. Además, esta agenda, donde se detallan las frases trabajo político en territorio, campaña mejor, campaña DM. Y es que Giancarlos Benavides Moreira, detenido en el operativo, no solo trabaja como asesor del asambleísta oficialista Daniel Mendoza. Benavides es también el secretario ejecutivo del movimiento político Mejor, perteneciente a Daniel Mendoza. Los verdaderos protagonistas del cambio y del desarrollo de Manabí. Hemos solicitado una entrevista con el asambleísta, pero hasta el cierre de este reportaje no hemos obtenido ninguna respuesta. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Daniel Mendoza aseguró que ante los hechos suscitados colaborará con las autoridades y que no se referirá más al tema mientras duren las diligencias. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que se investigan presuntos actos de corrupción vinculados a proyectos de construcción en la provincia de Manabí. ¿Con qué podría estar relacionado? Podría estar relacionado con el contrato de obra pública relacionado al hospital de Pedernales. Esa es una de nuestras presunciones. Esa fue una línea de investigación. La audiencia de formulación de cargos se desarrolla a esta hora en Portoviejo, en un caso de presunta corrupción donde se salpicaría al antes correísta, hoy morenista y con movimiento propio, el asambleísta Daniel Mendoza. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Autoridades y grupos ciudadanos de Pedernales, provincia de Manabí, solicitan a las autoridades no parar la construcción del hospital básico debido a que el cantón está enfrentando la pandemia con un hospital móvil de 30 camas. Paul Coello informa. Así luce el terreno donde se construye el hospital básico de Pedernales ofrecido en el gobierno anterior tras el terremoto del 16 de abril del 2016. Obra que también se ha visto perjudicada por la corrupción que azota a esta emergencia sanitaria. Incluso el contratista de esta obra fue detenido la tarde de ayer tras varios allanamientos realizados por la Policía Nacional y Fiscalía, quienes aducen que este ciudadano ha registrado varios movimientos bancarios desde hace varias semanas atrás. La población me pide explicación, me pide respuesta, me pide resultados. En estos momentos voy a hacer una visita al campamento donde se está construyendo el hospital para ver cuál es la discusión que tiene de continuar la obra, paralizarla y poder yo difundir en la ciudad. ¿Qué conoces por el momento? Simplemente de que fue detenido el contratista, nada más. Ahorita ya voy a ver cuáles son las disposiciones que tienen las personas que han quedado. Para paralizar, No, nosotros vamos a hacer nuestro reclamo formal que la obra tiene que, no sé de qué manera, pero la obra tiene que continuar. Sí. Bueno, eso lo tendrán que arreglar las autoridades competentes. Dialogamos también con algunos habitantes de aquí del cantón de Pedernales, quienes suplican a las autoridades no parar la construcción de esta obra debido a que aquí en Pedernales funciona solo un hospital móvil que no sería suficiente para enfrentar esta pandemia.
Bandas delictivas desarticuladas en Tungurahua, Morona, Santiago y Guayas son algunos de los resultados que dejan operativos desarrollados por la Policía Nacional en los últimos días para frenar a la delincuencia en esta etapa de la emergencia. En la primera rueda de prensa presencial que se realiza en medio de la emergencia sanitaria, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio a conocer los resultados de varios operativos desarrollados en el país a lo largo de esta semana. La conectividad con jefes de zonas y subzonas del país permitió que cada autoridad policial diera a conocer el trabajo por provincia. Luego de que el pasado 12 de mayo una banda delincuencial realizara una serie de saqueos en Ambato, Tungurahua, la Policía Nacional logró la captura de 8 personas que estarían involucradas. De los cuales todos ellos presentan antecedentes criminales y uno de ellos incluso presenta 27 procesos judiciales. Respecto a la agresión que recibieron 2 servidores de la policía en la provincia de Morona, Santiago, se dijo que ya se detuvo a 2 personas, 2 hombres de 24 y 25 años. Uno de ellos se encuentra custodiado en el hospital tras recibir un impacto de bala. Los policías acudieron al sitio de la agresión por una llamada que alertó de una fiesta familiar que se realizó en pleno toque de queda. Donde estaban varias personas en estado de embriaguez y uno de ellos con un machete se encontraba agrediendo a los demás. Los atacaron, se robaron un patrullero, el patrullero ha sido recuperado, el ciudadano fue detenido. A través del operativo Omega Victoria 6 se desarticuló una banda delictiva que operaba en Guayaquil y que portaba prendas de la Policía Nacional. 6 personas fueron detenidas. Se encontraron 6 camisetas con logotipo de la DINASEP, 5 gorras con logotipos de la Policía Nacional, una chompa de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Trabajo que realiza la Policía Nacional para evitar que ciertas personas, aún en medio de la emergencia, se aprovechen para cometer actos ilícitos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Continúa el segundo debate de la ley humanitaria. Aún faltan varios legisladores por exponer sus observaciones. Esto a un día de que termine el plazo para que la Asamblea se pronuncie sobre los proyectos urgentes. Una nueva jornada de debate y siguen los ecos sobre la petición de Moreno de eliminar las contribuciones del proyecto urgente. Yo sí quiero con firmeza rechazar dicha decisión porque, insisto, ¿cómo vamos a dar la cara a veces ante los ciudadanos que todos los días están clamando por un alimento? Al pedir que se elimine el capítulo de las contribuciones, abre la posibilidad de que efectivamente se demuestre por parte de las bancadas si lo que se quiere es mejorar la ley o solo oponerse por oponerse. Y es que con esto el apoyo a la ley humanitaria empieza a crecer, por ejemplo desde Creo. Nosotros vamos a apoyar los beneficios que están en las leyes económicas del gobierno. Siendo nosotros coherentes, si se mantiene nuestra propuesta de medidas de solidaridad y de reactivación de la economía en el tratamiento de esta ley, votaremos a favor de que sea aprobada. Pero ahora lo laboral también es una incomodidad y desde el PSC y la Revolución Ciudadana piden que se elimine, pese a que en los informes de minoría del PSC y Suma se acogen los temas laborales en la ley. Jimena Peña sostiene que van a mejorar los artículos en ese sentido, pero que eliminarlos no es la opción. Ya que creemos que es responsabilidad de la Asamblea generar condiciones de diálogo y de consenso entre empleadores y entre trabajadores. Estamos buscando ese equilibrio en este momento a través de los diálogos con las diferentes bancadas. Y con esto Alianza País espera contar con los 70 votos para aprobar la ley humanitaria. Ya las diferentes tiendas políticas depongan posiciones electorales y partidarias y prioricen el bienestar del país. Por otro lado, las conversaciones también se empiezan a dar para aprobar la ley de finanzas públicas, pero siguen los cabildeos, pues la sesión estaba prevista para las 9 de la mañana de este viernes y fue cambiada para las 2 de la tarde. En ambos casos, la Asamblea tiene hasta este sábado para tomar decisiones. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Paute en Azuay y San Borondón en Guayas son algunos de los cantones que desde el lunes adoptarán el color amarillo del semáforo de distanciamiento social. Ambos cantones le apuestan a la colaboración ciudadana para no retroceder el color y menos aún volver al confinamiento. La necesaria reactivación económica en todo el país, junto a la disminución de casos o desaceleración de los contagios de coronavirus, están presionando a los municipios del país el cambio del color del semáforo para retomar el comercio. Hoy en día han bajado las emergencias sanitarias en el cantón
al punto de que hay días que ha llegado a 0 emergencias sanitarias, 0 llamados al ECO 911, son una de las razones fundamentales por las que decidimos cambiar a partir del día lunes 18 de mayo al color de semáforo amarillo. Con más de 520 casos confirmados, el Cantón San Borondón tomó la decisión de flexibilizar las restricciones y pasar al color amarillo desde el lunes, lo cual implica que entre las actividades más importantes se podrá retomar el trabajo presencial hasta el 50% de los empleados públicos y privados. Se reduce el toque de queda a partir de las 18 horas hasta las 5 horas del día siguiente. Se autoriza el transporte público urbano e interparroquial al 30% de su capacidad. Los locales comerciales podrán funcionar hasta el 30% de su aforo y se autoriza también la consulta externa en todas las especialidades médicas. Sería terrible pasar de 2 semanas amarillas a volver a estar 2 meses en rojo, pero la ciudadanía lo ha entendido y hoy en día estamos concentrados netamente en el levantamiento económico, sobre todo, sin descuidar la salud, por supuesto. Igual decisión adoptó el Cantón Paute en la provincia de La Suay, que tiene menos de 25 casos confirmados. Desde el lunes empezará a retomar las actividades comerciales en una suerte de sinceramiento de lo que realmente ocurre en las ciudades del país, dice su alcalde. Muchos de los ciudadanos en el horario de 10 de la mañana a 12 del día se concentren y se aglomeren, producto de que tienen que a las 2 de la tarde ya retornar a un aislamiento, y eso coloca en más riesgo todavía la posibilidad de que se pueda dar un contagio comunitario. Como presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Raúl Delgado sostiene que el cambio de color y la flexibilización de las restricciones supone una colaboración imprescindible por parte de los ciudadanos. Hoy sí hay en el mercado pruebas rápidas y debemos salir en búsqueda de posibles personas portadoras del coronavirus y no esperar que se vuelva comunitario para recién ahí empezar a armar los cercos epidemiológicos. Son 2 de media centena de cantones que según el gobierno podrían avanzar al semáforo amarillo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Sercop recomienda suspender 9 procesos con posibles irregularidades en la Corporación Nacional de Electricidad. Uno de los empresarios señalados está presentando una acción de protección para que le den el contrato. Ya no es un rumor. Las posibles irregularidades en procesos de contratación en marcha en la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, están ya en varios oficios del Servicio de Contratación Pública, que sugiere suspenderlos. En este oficio, firmado el 13 de mayo, el Sercop dice que siendo consecuentes con los principios de ética, transparencia y eficiencia, inició el monitoreo de 9 procedimientos a nivel nacional. El estado de los mismos, suspendidos. Le piden a CNEL que envíe sus argumentos y justificaciones sobre las observaciones realizadas. Que nosotros lo que haremos inmediatamente es reportar el momento que tengamos algún inconveniente o se vea alguna alerta de este tipo. Nosotros reportaremos inmediatamente a la Contraloría y dependiendo de la gravedad a la Fiscalía. Pero no solo Sercop hace estas recomendaciones. La Secretaría Nacional Anticorrupción en CNEL Guayaquil, al revisar 3 procesos, concluye: esta unidad sugiere acoger las recomendaciones de Sercop de declaratoria de desierto del proceso de contratación. Ángel Erazo, administrador de CNEL encargado en aquella fecha en Guayaquil, el 13 de mayo acoge la recomendación e incluso le pide a la Contraloría que de los 3 procesos precontractuales se realice un examen especial a los mismos. Pero las cosas no quedan ahí, pues uno de los contratistas señalados se sintió perjudicado y presentó una acción de protección. Es decir, un juez podría resolver que se le entregue el contrato, pese a las recomendaciones del Sercop, quien halló posibles irregularidades, y también de las recomendaciones de la Secretaría Anticorrupción. La audiencia se realizará el próximo lunes 18 de mayo a las 9:30 de la mañana. CNEL también comenzó una revisión interna al contrato por $470,000 que se firmó para la adquisición de equipos por la emergencia. Desde la entidad aclararon uno de los cuestionamientos. Aclararon que los $20 que aparecen dentro de la proforma que se pagaron por unidad de mascarillas N95 corresponde a la caja de mascarillas, por lo que no habría sobreprecio. Pero sí reconocieron que el alcohol que se recibió inicialmente no cumplía con el porcentaje requerido, luego de que el gerente de CNEL Manabí mostrara su preocupación por escrito por la calidad del alcohol entregado.
El gerente general, quien hoy cumplió 15 días en su cargo, aseguró que hará todo lo que esté en sus manos para evitar estas irregularidades, pero recordó que varias decisiones se toman junto a un directorio. Dayana Monroy, 24 horas. Agricultores de la Sierra Centro del país buscan reactivar su economía con la venta de productos en la carretera. El cierre de los mercados en las ciudades producto de la emergencia mantiene deprimido a un sector fundamental de la economía. Fausto Yepes realizó un recorrido por la vía Quito-Latacunga para constatar lo que ocurre. Fausto, buenas tardes. Te escuchamos. Gracias, hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. La necesidad de una reactivación económica se hace evidente con tan solo recorrer esta vía, la vía que conecta Quito con la ciudad de Latacunga, donde podemos ver a lo largo de prácticamente toda la vía que los productores, agricultores y campesinos de la zona han salido con sus productos para la venta. En algunos casos los productos se venden a precios mucho más baratos de lo habitual y esto es producto precisamente de la crisis. Hemos conversado con algunos de ellos y pues dicen que ante la necesidad de poder vender, evitar que se dañen los productos y por la dificultad que tienen de momento de llegar hasta los mercados, tanto en Quito, Machachi, Latacunga, Ambato, pues la única alternativa que han visto es sacar sus productos a la carretera. Mucha gente se para adquirir estos productos. Hablamos de legumbres, frutas, en general, que son ya vendidos en la carretera. Escuchemos el testimonio de una de las personas que precisamente ha tenido que salir con la venta de sus productos a la vía. Normalmente nosotros vendíamos en el mercado de Machachi y en el mercado que hay acá arriba de Cotopaxi en la entrada al Parque Nacional. Y por esta situación que estamos atravesando el país, es lo que tuvimos que el producto sacar a expender aquí en las propiedades mismo. Porque para nosotros era una pérdida, todo lo que es, al menos lo que es en legumbres, estábamos poniendo a los chanchos, a los ganados, entonces tuvimos que sacar a vender para de alguna manera poder seguir adelante. Y bien, la situación sin duda es compleja para todos los agricultores y productores de esta zona. Sin embargo, algunos dirigentes de las comunidades plantean como alternativa el poder concentrar en varios puntos a lo largo de la carretera alguna suerte de mercados para evitar que todos los productores estén apostados a lo largo de la vía con el riesgo que implica al ser una vía de alta velocidad. Estas alternativas podrían ser planteadas ya en las próximas horas a las autoridades locales para evitar esto y que los productores puedan también así reactivar su economía. Hasta aquí nuestro informe desde el sector de Romerillo, en la vía que conecta Quito con la ciudad de Latacunga. Seguimos con ustedes y más información en los estudios. Amigos, una buena tarde para todos. Una buena tarde para ti también, Fausto, y muchísimas gracias. El puesto de mando unificado asegura estar listo para enfrentar la contingencia en Pichincha. De un total de 1.985 camas de hospitalización, 812 están disponibles, mientras que de 164 unidades de cuidados intensivos, 29 están disponibles. Aunque esperan que en Pichincha no se tenga que activar la contingencia, la provincia tendría ya todos los protocolos de emergencia sanitaria según quienes integran el puesto de mando unificado. Por ejemplo, los espacios que apoyarían la atención hospitalaria. Se ha logrado también rehabilitar espacios para ser utilizados en el tratamiento de pacientes que no presentan mayor gravedad. El caso del Coliseo Julio César Hidalgo, el Bicentenario y la Casa de la Selección. Esto dentro de un plan de contingencia que lo ideal es que no deba de activarse. Estamos presentando un plan coordinado, estamos presentando un plan integral. Estas son las instalaciones del Parque Bicentenario en el norte de Quito, donde se ubicaron camas para atención de los pacientes con cuadros de menor gravedad. Se inauguró este viernes. En cuanto a las camas de hospitalización, el Ministerio de Salud Pública tiene en Pichincha un total de 1.530 y ocupadas están 852. El IES tiene 455 y están ocupadas 311. Importante anotar que por crecer habrán 164 camas, es decir, podemos crecer. En cuanto a camas de unidades de cuidados intensivos, el Ministerio tiene 92 y están ocupadas 64. De las 72 del IES, están ocupadas 71. También sobre la capacidad explicaron que el Hospital Eugenio Espejo tiene 600 camas, el Hospital Carlos Andrade Marín 450 y el Hospital San Francisco 200. El Hospital Pablo Arturo Suárez tiene y se va a instalar en los próximos días un hospital móvil
de 40 camas más. Y sobre el abastecimiento aseguraron que este está garantizado para los próximos 2 meses. En términos de medicamentos, dispositivos médicos y equipo de protección personal. Según las autoridades, Pichincha cuenta con 8.064 profesionales de la salud en el ministerio y 5.862 en el IES, entre médicos, paramédicos, enfermeros y auxiliares. El puesto de mando unificado monitoreará en tiempo real la capacidad de todas las unidades de atención médica para gestionar los recursos e insumos. Además, proveerán de georreferenciación a los ciudadanos para que ubiquen un centro de salud cercano. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El número de camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos, tanto en la red de salud pública como en la privada, fueron vitales para el manejo de la pandemia. Los hospitales se vieron obligados a improvisar nuevas áreas para su atención. Actualmente las camas siguen ocupadas. Es la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Verdaza. Una amplia, séptica y sobre todo restringida sala. Está llena de respiradores artificiales y monitores cardíacos junto a las 45 camas que para pacientes con COVID-19 han sido destinadas. Está subdividida en pequeños cubículos para aislar a estos hombres y mujeres con complicado cuadro clínico. Son pacientes graves que tienen insuficiencia respiratoria, o sea, dificultad para respirar, lo que hace necesario que sean apoyados por sistema de respiración artificial. Es decir, desde aquí durante la emergencia sanitaria se ha librado parte de la batalla contra el coronavirus. En total se han recibido a 160 pacientes, de los que 40 siguen internados. En este momento tenemos una ocupación del 95% de esas unidades. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital del IES de Los Ceibos la situación es igual, no hay espacio. A la fecha actual la terapia intensiva sigue llena con pacientes que tienen estancia hospitalaria un poco prolongada debido a complicaciones. Y en el Hospital Naval, pese a que en la semana ya no han llegado nuevos casos que a la unidad de cuidados intensivos deban ser derivados, tampoco hay disponibilidad. Nosotros de este rato no tenemos capacidad para recibir a más pacientes porque lo tenemos copada en nuestras camas hospitalarias en terapia intensiva. Por pacientes que llevan entre 30 y 35 días intubados. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Naval cuenta con 5 cubículos operativos para el tratamiento de pacientes COVID-19. De ahí que las capacidades de nuestros cubículos desde los primeros días se vieron llenas. Y es que con el arribo de la pandemia, si hay algo que puso en jaque al sistema de salud público y privado, fue el número de camas en las unidades de cuidados intensivos de todo el territorio ecuatoriano. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, antes de la emergencia el país contaba con 1,4 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. Esto es 29.502, de las cuales 1.183 están en UCIs, siendo Pichincha y Guayas las provincias con mayor cantidad, 334 y 357 en total. Tenemos una capacidad operativa, lo que pasa es que cuando hay situaciones muy agudas como las que pasó en Guayaquil, ningún sistema de salud prácticamente es capaz de cubrir toda la demanda excesiva que se produjo en un momento. De las 1.183 camas, 415 corresponden a la red privada a la que pertenece el Hospital Luis Verdaza. Y en la parte pública eran 396 camas del Ministerio de Salud y 194 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero con la pandemia subió la cantidad. En el Hospital del IES de Los Ceibos, por ejemplo, hasta la unidad de quemados se la transformó en UCI, llegando a tener 4 unidades de cuidados intensivos. Lo mismo el área de posoperatorio. Pudimos poner en estas áreas ventiladores mecánicos y habilitarlas para tener una terapia intensiva integral. De ahí que ahora son 239 las camas UCI que tiene el instituto. En total, entre públicos y privados en la actualidad, hay unas 2.000 camas en las UCIs a nivel nacional. Unidades en las que sigue la lucha contra la enfermedad, más aún si un rebrote se llega a dar. Estamos preparados tanto desde el punto de vista personal, profesional, equipamiento y con áreas para implementar nuevas UCI como lo hicimos en la primera vez. Luisa María Heredia, 24 horas. Cosecha de arroz. Aseguran que se encuentran a salvo, alejados del coronavirus. Apartados del riesgo generado por el COVID-19 en las ciudades del país, las personas en el campo viven el día diferente, rodeados de naturaleza, animales de corral y por supuesto trabajo duro en los cultivos. En estos momentos en las provincias de Guayas y Los Ríos se desarrolla la cosecha de arroz de invierno. 100.000 hectáreas para abastecer el consumo nacional. En esta ocasión la cuarentena hizo que la demanda de arroz se incremente y al fin un mejor precio para los agricultores. Ahorita por lo pronto se ha llegado a vender hasta 34, 35. A pesar de la pandemia, las tareas agrícolas no se detuvieron. Los productores arroceros continúan cosechando para que la comida no falte en la mesa de los ecuatorianos. Porque si no se trabaja en el campo, las ciudades no se alimentan del producto que siembra el agricultor. En 2 semanas habrá terminado el trabajo de cosecha y de inmediato se preparan los terrenos para el cultivo de verano.
Mientras tanto, en la casa no falta la yuca, el verde y gallinas criollas. Aquí podemos bajar, salir, andar por ahí, mirar, porque qué animales. Podemos irnos a bañar allá en un río, cosa que en la ciudad no se puede hacer, solamente estar encerrada en su casa. Seguirán trabajando arduamente porque saben, ahora más que nunca, que el Ecuador los necesita. En Babahoyo, Martín Soto, 24 horas. Conductores de la transportación pesada son asaltados a diario mientras esperan por horas para cargar o descargar la mercadería en los terminales portuarios ubicados en la isla Trinitaria sur de Guayaquil. Según el gremio, los puertos estarían colapsados. Las autoridades lo desmienten. Martes 7 de la noche, esta es la avenida Los Ángeles en la isla Trinitaria sur de Guayaquil. Son decenas de camiones y tráilers esperando por dejar o retirar mercadería en los diferentes puertos privados de la ciudad. Invaden la vía pública y generan congestión vehicular. En la mañana el panorama es el mismo. Las largas filas se repiten y entre espera y espera otra historia en común, los robos. Raúl fue la víctima más reciente. Aquí no hay cómo bajar el vidrio, ¿usted se da cuenta? O sea, aquí hay ladrones que dan miedo. Cuentan que las esperas pueden llevar hasta 6 horas. No solo temen por sus pertenencias, sino por la mercadería que llevan. Claro que sí, estamos con los vidrios arriba por el peligro. Los mañosos, ellos sí cargan cuchillo, cargan escopeta, cartuchera y a uno le roban. La congestión llega a tal punto que una de las navieras, considerando la situación operativa de los puertos de Guayaquil, aplica un recargo por congestión portuaria de $500 por cada contenedor refrigerado. En la Subsecretaría de Puertos aseguran que ya pidieron explicaciones sobre el tema y reconocen que sí hubo atrasos, principalmente en marzo y abril con los patios de contenedores, pero que esto ya fue superado. Están despachando y como les dije, hubieron estos inconvenientes al momento de la entrega de los contenedores por ciertas tardanzas del personal que inmediatamente al llegar a sus puestos de trabajo se puso a trabajar. Según sus cifras, los puertos privados receptaron durante el pico de la emergencia, marzo y abril, poco más de 430 naves. Y a pesar de los retrasos, no existen problemas en el manejo de la carga, asegura el representante de la Asociación de Terminales Portuarios Privados. Pero los puertos hemos operado 24/7 y la pandemia no ha sido la excepción. Sobre la seguridad, es un tema que ya están trabajando, resalta la autoridad. Dimos el resguardo de seguridad al Ministerio de Defensa. Pero esta sigue siendo la realidad en los exteriores de los puertos privados de Guayaquil, ya que no existe una zona de descarga. Los transportistas y la mercadería están expuestos a la delincuencia y la vía cada vez resulta más angosta para los habitantes del sector. Joana Ramos, 24 horas. Y a esta hora vamos con Luisa María Heredia, quien nos cuenta cómo se encuentra Guayaquil. Luisa, buenas tardes, te escuchamos. Hola Liz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es, son ya las 13 horas con 57 minutos y así está Guayaquil, pues estamos recorriendo justo la avenida Machala en la intersección con la calle Pedro Pablo Gómez, una zona que es de bastante comercio, no solo por los locales que ya poco a poco ha ido avanzando el tiempo, han empezado a cerrar, sino también por la presencia de vendedores ambulantes, de vendedores autónomos en esquinas y veredas, algo que se ha visto con más fuerza en el transcurso de esta semana, pese a que todavía continúa la cuarentena. Pasamos ya también hacia la calle Alcedo, la calle Colón. Generalmente lo que vemos aquí son personas que ya empiezan a buscar también en qué movilizarse hacia sus hogares, aunque hay algunos negocios y ustedes lo están observando, sobre todo venta de alimentos, tiendas que aunque sea a media puerta todavía intentan atender, maquinaria también, repuestos, es lo que más o menos se comercializa en esta zona, además de, como les decíamos, los vendedores autónomos que continúan recorriendo las calles y que ahora pues generalmente ofrecen otro tipo de productos, más como mascarillas, guantes, que es lo que normalmente se está comercializando en este tiempo en la ciudad. El movimiento, ustedes lo ven, es un poco mayor al que hemos visto en otras ocasiones. Aquí también el tránsito, conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo, pero sí ha sido más la circulación vehicular, vehículos que incluso no coinciden con el dígito de placa que pueden circular, lo están haciendo. Pasamos también así al sector de la Victoria y pues lo que hemos visto también son buses de transporte urbano que están circulando. Recordemos que hoy ya salieron al menos 15 líneas de las 44 que fueron habilitadas para empezar a ofrecer el servicio y así serán
reactivando paulatinamente y para el lunes está previsto también que el COE cantonal determine si cambia o no Guayaquil al color amarillo en el semáforo. Mientras tanto, seguimos en color rojo. Es lo que les puedo informar desde acá. María Gracia en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por ese informe cuando falta menos de un minuto para el inicio del toque de queda. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Siga en nuestra sintonía.